X, E, DT. La Reina 900. El concepto que marca la diferencia en el noroeste del estado. Emitiendo señal desde Avenida Agustín Melgar, número 602, Colonia Centro. 5.000 watts de potencia radial. Con la música y las promociones que no escucharás en ninguna otra parte. La Reina 900. De Grupo Radio Divertida. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha vivido con fenómenos más allá de su comprensión, de su razonamiento, sucesos que provocan miedo y curiosidad. Enigma 900. Escucha los relatos de vivencias sobrenaturales. Conoce los grandes enigmas de la actualidad. Aquí, en Enigma 900, apaga la luz y atrévete a escucharnos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Enigma 900. Es nuestra emisión número 8 de esta segunda temporada de Enigma 900. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, un programa especial. Vamos a hablar sobre los 3 misterios inexplicables. Hay muchos más misterios, pero digamos que son los más representativos en cuestión de misterios del mundo. Esta noche se encuentran con nosotros aquí en cabina, pues mis compañeros de Enigma 900. No tenemos invitados, se encuentra aquí Elías Marín. Él siempre ha formado parte del equipo de Enigma 900. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto tenerte con nosotros por primera vez aquí en la cabina. ¿Cómo estás? Bien, Rafa. Aquí de nuevo en la región Manzanera y pues me toca estar con ustedes. Qué bueno. Eli Miramontes, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Doc. Saludos a todo el auditorio. Contento de que Oye, el programa 8. ¿Sabes de que ahora en la semana me llegaron comentarios y preguntándome sobre que si tú eres satánico o algo así? Pero no cobro. No cobro. No. No, para nada. Lo que pasa es que pues, es una forma de un pensamiento. Si se ponen a investigar en cuestión de satanismo, no, que no, esos no son los temas. A lo mejor el culto a Satanás es de lo más antiguo, aunque no le llamen Satanás. Es más antiguo que el Dios bueno. ¿Qué onda, Omar? ¿Cómo estás? Buenas noches. Rafa, buenas noches a nuestros amigos del auditorio. Yo los quiero invitar a que se comuniquen con nosotros al 58-208-81 y 1-23-30. Mensajes al 625-133-3456 y para que nos cuenten sus relatos o nos den sus comentarios. Así es, amigos, los invitamos a que se comuniquen con nosotros, como anteriormente lo había dicho nuestro compañero, teléfonos en cabina 208-81 1-23-30. Los invitamos también a que accedan a la página de internet www.enigma900.blogspot.com, en donde ahí podrán apreciar de todos los programas, desde el programa número 1 hasta, todos los programas que llevamos hasta ahorita. Y deseo enviar un saludo a toda la gente que nos sintoniza, no solamente aquí en la región del noroeste, sino la gente que nos sintoniza en toda la República Mexicana, en Latinoamérica y en España y por donde sea que nos escuchen. Ha sido mucho gusto poder ver gente, por ejemplo, que nos sintoniza en Torreón, Coahuila, en diferentes lugares, y que más sin embargo no conocen la región lo que es Cuauhtémoc. Entonces muchas veces entran sintonizan la página mucho antes el programa mucho antes de que empiecen, y está el programa en alemán bajo y piensan que está mal la página o que se metieron en otro país. Y no, explícales, Eli Miramontes, un poco a la gente que no vive aquí en lo que es la región de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, cómo está compuesta nuestra sociedad. Bueno, nosotros tenemos inclusive les llamamos las 3 culturas: el tarahumara, los menonitas o alemanes, y pues nosotros los mexicanos. El que pueda venir a conocer, pues se va a llevar una grata sorpresa de cómo logramos convivir las tres etnias o razas, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, las personas que están sintonizando, pues les quiero decir que en casi todas las revisoras hay programas
en alemán, para que no se asusten y crean que sí, porque luego entran y se sacan de ellos creen que están alemanes, pero no, dicen, me pusieron mal el link y andan batallando. Deseo mandar también un saludo muy grande a Luis Fernando Sosa, que siempre nos manda reportajes. Él es de Miami, Florida, y pues le mandamos un saludo muy grande. Vamos al primer corte comercial de esta noche y regresamos rápidamente para empezar a hablar sobre uno de los misterios más grandes de la humanidad, que es el Triángulo de las Bermudas. Vamos y regresamos. Conéctate a tu música 208-81 123-30. Desde 1492, cuando Colón surcó por primera vez estas aguas y vio unas extrañas luces en el cielo, la lista de sorprendentes desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no ha hecho sino ir en aumento. Miles de barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro. En ningún caso hubo señales de alarma, llamadas de socorro ni restos del naufragio. El triángulo cubre una vasta zona entre las Bermudas, Miami y Puerto Rico. Son más de 500.000 de millas de peligrosísimas aguas. Huracanes, fuertes tormentas y un mar embravecido son los principales agentes mortales de la zona. Las condiciones meteorológicas pueden pasar de la calma al peligro en escasos minutos. Pero según el servicio de guardacostas, aproximadamente 120 buques al año desaparecen aquí sin dejar rastro. Son precisamente estas inexplicables desapariciones las que mantienen vivo el mito del Triángulo de las Bermudas. Richard Weiner ha escrito muchos libros de éxito sobre las extrañas fuerzas que actúan en el Triángulo. No conocemos bien nuestro propio planeta. Conocemos mejor la Luna y seguramente estamos empezando a conocer mejor Marte. Conocemos bien la superficie terrestre, pero sabemos poco de nuestros mares. En los varaderos de Cayo Hueso se escuchan relatos de embarcaciones que no regresaron jamás a puerto. En 1898, Joshua Slocum era un famosísimo navegante. Fue el primero en dar la vuelta al mundo en solitario a bordo de su embarcación Spray. Pero en 1909, aquel hombre que se había enfrentado a piratas y huracanes surcó las aguas del Triángulo de las Bermudas y nunca más se supo de él. Durante años, relatos de gigantescos monstruos marinos, cósmicos saltos en el tiempo, brújulas fuera de control y agujeros oceánicos que engullen barcos se han escuchado a lo largo y ancho del planeta. Y las desapariciones continúan. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso aquí en Enigma 900, el Triángulo de las Bermudas. Decía Omar, es que se los come el Kraken. ¿Qué onda? Es uno de los lugares más enigmáticos que hay, debido a que pues desaparecen aviones, desaparecen barcos, ahí se pierden lo que es las brújulas, pierden el control. Es una zona, como hay tantas alrededor del planeta, en lo que es la zona del silencio en México, inclusive en Japón hay otro triángulo similar, y pues muchas teorías, ¿no? Se habla mucho de que son puertas interdimensionales, que son corrientes submarinas muy profundas. Inclusive se dice que los extraterrestres están involucrados en la desaparición de aviones, de barcos. El Triángulo de las Bermudas, Eli. Bueno, el Triángulo de las Bermudas a mí me interesa mucho porque me acuerdo que salía mucho algunas veces salió en la revista Duda, ¿sí? Que lo dejaban con más duda las que podía salir uno, ¿verdad? No sé, yo creo que así le pusieron, de adrede. Pero mira, pues tú dijiste lo más importante, ¿no? De todos los misterios que hay acerca de eso. Pero también hay gente, por ejemplo, en 1977, un escritor, no sé de qué categoría será, Larry Kusche, así se lee, no sé cómo se diga en inglés, tú que sabes alemán, pues sabrás, ¿no?
demostró que en el libro El misterio del Triángulo de las Bermudas solucionado, que escribe en 1977, demuestra que muchos de los casos citados por los difusores del supuesto misterio ni siquiera existieron. Según el autor, de la credibilidad de Berlitz, que es el que le da la fama, es tan baja que virtualmente es inexistente. Si Berlitz informase de que un barco es rojo, las posibilidades de que fuera de otro color constituiría casi una certeza. Pero lo más importante aquí es no tanto que haya pros y contras. Yo creo que una de las teorías más acertadas o que pueden ser es lo que vio Colón. Los monstruos, ¿no? Los monstruos, bueno. Sí, se decía que al parecer en uno de sus viajes le tocó ver criaturas extrañas. Eso. Y yo me iría más por las criaturas gigantes. Por los monstruos marinos. Monstruos lo marinos. Que decía Omarcito, el famoso Kraken. ¿Qué es el Kraken, Omar? Ilústranos con tu sabiduría. Pues es como una especie de, ¿qué será? Monstruo, ballena, algo así. Calamar gigante. Algo así. Es un pulpo, como un calamar gigante. Quienes vieron la película de Piratas del Caribe, la tercera creo que es. La segunda, el Kraken. Oh, bueno. Bueno, la cuestión es que lo que sí es verdad es que el ser humano conoce, yo creo que más del espacio que de nuestro propio planeta. Tanto es así que inclusive hasta hace pocos años y inclusive casi a diario se van descubriendo nuevas especies de animales que o que se creían extintos o que son nuevos que no se conocían. No sé si recuerdo, Rafa, cuando empezamos con la primera temporada del programa, hacía como unos mes y medio menos que habían... No, días, encontraron una isla, ¿no? Una isla llena de especies un canguro nuevas. Que trepaba los árboles y... El mar es inmenso, inclusive, por ejemplo, en los grabados por ejemplo, los antiguos marineros hablaban en sus relatos, en sus bitácoras de navegación, pues hablaban de sus encuentros, ¿no? Con seres, pues, vaya, colosales, no sé, monstruos marinos, serpientes, calamares. Entonces tú te vas por la teoría de que pudiera ser... Por una cuestión, el mar, la parte de la tierra, es en la que habita el humano, es una parte proporcionalmente pequeña para las inmensidades que hay, o los abismos del mar. Hay que recordar que los abismos o los hoyos en el mar vienen a ser hasta más grande que el Everest, ¿no? Entonces... hay filmaciones donde han visto en las profundidades, en la oscuridad, criaturas que se han descubierto ahí que no tienen ojos o ese rollo, ¿no? El calamar gigante que se creía un animal. Exacto. Producto de la imaginación de los marinos y no, se acaba de descubrir que en realidad existe el calamar gigante. De eso hace poquito que agarraron uno, no sé qué tan grandote estaría, pero estaba grandote. Elías. Y estamos hablando de zonas, por ejemplo, antes los marineros antiguos no tenían rutas, digamos, fijadas. Ellos eran como que los primeros exploradores y de ahí de donde empezaban iban encontrando cosas. Nos vayamos. Porque ya ahorita, en nuestra época, ya hay rutas trazadas por los barcos y hay zonas que ya ni siquiera se toman en cuenta y que no se han ido a explorar. Igual son esas zonas donde podemos encontrar muchas cosas raras. Yo recuerdo Julio Verne en ese libro de 20.000 leguas de viaje submarino hablaba de que el tamaño colosal que deberían tener estos animales que habitaran en las profundidades para poder soportar la presión tan fuerte y tan inmensa que se encuentra ahí abajo. Que en estos momentos está llegando al estudio Fulvio Barreto, miembro del equipo de Enigma 900. Buenas noches, Fulvio. Hay otra teoría que se habla sobre el Triángulo de las Bermudas, es la cuestión de los seres extraterrestres. ¿Qué onda? Se dice que cuando han ocurrido desapariciones de aviones, se han visto luces, inclusive en lo que es toda la zona de lo que es el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué onda? ¿Tú qué piensas, Elías? Tú que eres un experto en ovnis, ¿tú piensas que por ahí podría haber algo? Bueno, yo ahí, con respecto al Triángulo de las Bermudas, dejo a un lado lo que vendría siendo los extraterrestres, lo atribuyo más bien a fenómenos naturales, que por lo que mismo decíamos, o sea, son zonas que no hemos estudiado todavía muy bien, sobre todo el aspecto ese del electromagnetismo, porque si estamos viendo que también está en el mismo meridiano paralelo, no sé, a zonas donde ocurren también aspectos raros como la zona del silencio, las pirámides de Egipto, no sé si se tenga que ver algo relacionado a fenómenos naturales. Fulvio,
¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas sobre el Triángulo de las Bermudas? El Triángulo de las Bermudas. Bueno, hay muchas cosas que decir sobre eso. Primera cosa, hay que recordarnos que existieron, o por lo menos así parece, el continente de Atlántida y el continente de Mu. Hace mucho. Parece que precisamente en donde está el Triángulo de las Bermudas fue una zona en donde estaba el continente de Mu. Parece además que una de las puertas que van a unos habitantes que, según algunos, viven en el centro de la Tierra, esa es una de las puertas, de donde hasta salen con sus astronaves. Los reptiloides. Son de ese tipo. Ellos tienen naves y en internet encontrarán muchísimas informaciones sobre todo eso. Y de toda manera parece que ellos crean un vórtice. Por eso se abre el mar en ese punto y ellos salen con sus naves. Ahora, lo que pasó las veces que desaparecieron aviones o barcos que pasaban, es porque estaban pasando en aquel momento. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó que se cayeron en el vacío y entraron en ese mundo de estos otros tipos de habitantes de la Tierra que parece que existan y que sean mucho más antiguos, que no están en el mero centro, obviamente, más están en una parte alrededor del centro. Es una teoría muy interesante. Ok, de hecho, recientemente Fidel Castro empezó a contratar una corporación china, creo que era, belga, para investigar en dónde se encontraban yacimientos de petróleo para explotarlos. Los famosos aguas profundas, ¿no? Ajá, entonces este equipo se topó con una ciudad sumergida que aparentemente tiene el posicionamiento de una ciudad maya, pero se encuentran estructuras egipcias y que ahorita el presidente cubano las dejó de lado porque él dijo, a mí no me interesan ciudades mexicanas sumergidas, yo quiero petróleo. Entonces les dijo, vaya estos belgas, y contrató unos chinos. Entonces creo que ahorita hay un movimiento ya con las Naciones Unidas para juntar firmas para que no se pierda esto, porque es patrimonio de la mundial. No, y además por este lado no sería el continente de Mu, sería probablemente Atlántida. El Atlántida, que yo creo que se merece un tema, la Atlántida aquí en Enigma 900. Yo creo que hay que hablar mínimo una transmisión solamente de eso. Uno de los casos más sonados de desaparición en lo que es la región del Triángulo de las Bermudas es el famoso vuelo 19. Sí. ¿Qué les parece si vamos a escuchar algo sobre el vuelo 19 y regresamos para comentar un poco sobre él? Sí, bien. Pasados 6 meses del final de la Segunda Guerra Mundial, la base aérea militar de Fort Lauderdale, en la costa este de Florida, seguía registrando gran actividad. Los 14 componentes de una misión rutinaria, el vuelo 19, acababan de iniciar su último vuelo de prueba sobre el mar. Al frente de la misión figuraba un experto piloto, el teniente Charles Taylor. El vuelo les llevaría en dirección hasta Bahamas para regresar en poco más de 2 horas y media. Lo que ofrecemos a continuación está basado enteramente en las transcripciones originales de los mensajes por radio. F-28 Bossy, parece que nos estamos alejando de la ruta de navegación. ¿Algo falló? Aquí Bossy. Negativo, Teniente Taylor. Según mis datos llevamos el rumbo indicado. Un momento, Bossy, no estoy siguiendo el rumbo marcado. Confírmame tu posición correcta, Abel. Recibido, Teniente.
Esto no tiene explicación. ¿Me recibe? ¿Cuánto tiempo llevamos en el aire? Llevamos 1 hora 45 minutos. Deberíamos estar cerca de tierra firme, pero desde aquí no se ve nada. Tal vez deberíamos de volar al este. Torre de control de Fort Lauderdale, aquí FT-28, parece que nos hemos alejado de la ruta. No se ve tierra firme. Repito, no vemos tierra firme. ¿Puede darnos su posición? Cambio. Recibí una llamada en el mando aéreo, o altavoz, que es como llamábamos a aquella sala. Me dijeron que teníamos un vuelo con problemas. Roger that, over. What exactly is going on out there? Sir. Recibido, cambio, ¿qué está pasando exactamente? F-28, aquí torre de control. Torre de control, aquí FT-28, no puedo confirmar mi posición actual, cambio. FT-28, dígame qué rumbo lleva. Oeste, ¿me recibe? No sabemos dónde está el oeste. No funciona nada. Yo no sabía qué ocurría. Estaba muy preocupado y aquella preocupación iba en aumento a medida que pasaba el tiempo. No tardé en comprender que aquel vuelo tenía graves problemas. A pocas millas al sur de Fort Lauderdale, en el centro de comunicaciones de Fort Everglades, el segundo operador de radio, Melvin Baker, empezó a recibir señales de un vuelo que estaba teniendo problemas. FT-28, aquí torre de control, comuníquese su posición actual. Fort Lauderdale, this is FT-28. En estos momentos tenemos tierra firme a la vista. Parece que estamos volando los Cayos de Florida, pero no puedo asegurar el punto. Torre de control, si está sobrevolando los Cayos de la Florida, corrija el rumbo y diríjase al norte, hacia Miami. Torre de control, está a 20 millas. Es imposible que esté sobrevolando los Cayos. Los vientos proceden del suroeste de modo que lo empujarían hacia el Atlántico. Aquí Fort Everglades, ¿me recibe? Cambio. Aquí FT-28, los escucho con toda claridad. Aquí Baker, señor. Según mis cálculos, no creo que esté usted sobrevolando los Cayos. Nuestro estudio nos indica que no puede estar en esta trayectoria, señor. FT-28, ¿me recibe? FT-28, you read. FT-28. This is Commander Poole, Flight Officer at Fort Lauderdale. Do you read me? El personal de la torre de control y yo mismo estábamos consternados. Nos sentíamos impotentes porque no podíamos hacer nada, aunque lo intentamos por todos los medios. Un momento, ¿hace cuánto tiempo que ha salido? Hace más de 2 horas, mi comandante. Tenemos 3 horas para lograr que regresen. El vuelo 19 había partido hacía más de 2 horas. Según el plan original, aquellos pilotos tendrían que estar ya en la segunda fase del vuelo, tras haber girado al norte, sobrevolando una pequeña isla llamada Pistol Cay. Sin embargo, se encontraban sobrevolando mar abierto.
En aquellos momentos, pasadas casi 3 horas del inicio de la misión, las condiciones meteorológicas se iban deteriorando. Taylor había recibido todas las instrucciones necesarias para regresar a la base, pero el piloto no se mostraba muy convencido del rumbo que seguía. Los demás componentes del vuelo empezaban a preocuparse cada vez más. Taylor, si su brújula no funciona, quizás debería encabezar otro la misión. ¡Negativo! Teniente Taylor, ¿no cree usted que debemos ir hacia el oeste? Mi instrumental parece estar funcionando. Bossy, mantenga su posición, cambio. A las 5:20 de la tarde, el operador de radio Baker comenzó a comprender que el vuelo 19 estaba más cerca de la base de lo que pensaban. FT-28, aquí Fort Everglade, ¿me recibe? Cambio. Fort Everglade, aquí FT-28, lo escucho fuerte y claro. De acuerdo, teniente, según mis cálculos, tome dirección suroeste. Debería encaminarse hasta aquí. Tuve que bajar el volumen y lo escuché, lo que significa sin lugar a dudas que está volando hacia aquí. De acuerdo, lo intentaré. Esto no va bien. ¿Qué podemos hacer? El caso es que parece estar cerca. FT-28 a Fort Everglade. Escuche, Baker, si en verdad es como usted dice, debería haber tierra. Si no ve tierra es porque está volando en paralelo a nosotros, señor. Por favor, no corra riesgos. Por favor, no corra riesgos. Solo intente mantener esa dirección. Baker, no creo que esté en el rumbo correcto. FT-28 a Fort Lauderdale. ¿Tiene la posición? Su transmisión es cada vez más débil. Repito, su transmisión es cada vez más débil. ¿Cuál es su posición? Cambio. FT-28, aquí Fort Everglade. Usted tiene que confiar en nosotros. FT-28 a Fort Lauderdale. ¿Tiene nuestra posición? Tiene que estar volando hacia acá. ¿Por qué no me responde? Why are they ignoring me? Taylor, quizás deberíamos de girar en posición contraria. Nos estamos quedando sin combustible. Taylor. Debemos asegurarnos de nuestra posición antes de regresar. ¿Hace cuánto tiempo que vamos en esta dirección? ¿Dónde diablos estamos? Okay, guys. First man gets down to 10 gallons of gas. We all ditch in the water together. Does everyone understand that? El operador de radio Baker fue el último en escuchar lo que pasaba. Foxterre 28, this is Port Everglades. Do you read me over? Sabía por las débiles señales de radio que recibía que los aviones se encaminaban mar adentro. This is Port Everglades, FT-28, do you read me over? Foxterre 28, do you read me over? Nada se volvió a saber de ellos jamás. El giro final del misterio aquella noche se produjo cuando un avión de rescate de Martin Mariner salió en su busca. 27 minutos después, el avión también desapareció en pleno vuelo. Acabamos de escuchar el caso del vuelo 19. Comentabas algo muy interesante, Elías, ahorita mientras estaba el reportaje. Ok, bueno, el tema del Triángulo de las Bermudas empezó con una revista norteamericana. Entonces, a raíz, digamos, de la difusión que se le dio, como que el escritor vio, no sé, sin negocios o algo, y sacó un libro. Pero lo que pasa es que este libro lo sacó como que en base a relatos verdaderos, y ya como que le metió ficción de su parte. O sea, lo del vuelo 19 se supone que los aviones sí fueron encontrados y poco cerca de ahí, pero sí fue tiempo después. Pero ya claro que el escritor metió ahí poco de su imaginación. Mira,
no sé si yo aquí traigo un dato. En 1952 George Eckstein, no, por supuesto no sé si así, edita una revista que se llama Revista de Destino, en donde reseña, pero le mete mucho de su libre, de su cosecha, sí, ¿no? de su cosecha. Y pues es lo que dice, yo creo que es al que te refieres tú, ¿no? Así es. ¿Han oído hablar acerca de los cráneos de cristal? Pues yo sí, me estaban diciendo que la película de esa chafa, Indiana Jones, viene de eso. A mí me extrañó mucho. Pues vamos a un corte comercial. Y vemos eso. Regresando hablamos de eso, mandamos un saludo a la familia Delgado que nos escucha pues todos los martes. Le enviamos un saludo muy grande y un saludo muy grande a Martín Estrada. Martín Estrada, buenas noches. En controles de cabina. Vamos a un corte comercial y regresamos. Y estamos de regreso aquí en Enigma 900 y estamos hablando acerca de los enigmas de los libros perdidos. Bueno. Los cráneos de cristal. Yo creo que hablar acerca de los cráneos de cristal es como que lo máximo, ¿no? Como que el top en cuestión de misterios inexplicables, ¿no? O sea, de misterios que no... Las cosas más desconocidas que hay. Eli. Mira, de lo que yo pude investigar, esa de las calaveras de cristal, que fue cuando me dijeron que para qué investigaba eso, que nomás fuera a ver la película de Indiana Jones, que ya la quitaron. La más conocida y misteriosa es la que descubrió Michael Hayes. Dice que esa calavera en las fotografías se ve bien impresionante, pues es una calavera nomás de cristal. Tiene las características muy similares a las de una verdadera calavera humana, como dientes, una mandíbula que se mueve, y luego dice que aún no se ha logrado determinar la forma en que fue tallada, ya que es un trabajo imposible de realizar por los más talentosos escultores o ingenieros de nuestra época. Está fabricada con cristal puro de cuarzo. Tanto la mandíbula como el cráneo provienen de la misma roca, pero tiene pequeños errores. Pero por lo demás es exactamente una réplica de una calavera. Inclusive dicen que es hasta de mujer por lo pequeño. Y lo han, inclusive en las joyerías esas muy famosas, la llevaron para que investigaran con qué estaban talladas. Dice que es imposible, que solamente o derritiendo el material y usando moldes o con diamante, que por lo tanto, si es de la época de los mayas, pues que era imposible. Pero, bueno, creo que no tanto imposible, creo que sí se podía, pero se basaron más bien en los materiales que tenían, y creo que hicieron un cálculo aproximado y tardarían como 300 años, o sea que serían muchas décadas. Sí, exacto, sí, eso es. Yo cuando leí que duraban 300 años, dije, bueno, pues es que ellos sí tenían todo el tiempo del mundo. Hay que ver las grandes cosas que hicieron ellos. Si les hubiera tocado a los apaches, pues por supuesto que ellos no hubieran podido, pues ellos apenas llegaron a la edad de piedra, ¿no? Inclusive para saber que sí podían hacerlo, ponen de ejemplos otras joyas que ellos hicieron. Entonces sí pudiera ser posible, pero pues hasta ahorita dicen que no. Genuino cristal de cuarzo puro que data de 3600 años de antigüedad. Julio. Por mí regresamos a lo que decía antes, la explicación es muy fácil. Cuando habrán descubierto bien estos restos de ciudad que están ahí en el Atlántico, cerca de Cuba, etcétera, y se podrá finalmente comprobar la realidad de Atlántida. Eso se va a aclarar, porque parece que el pueblo de Atlántida efectivamente fuera mucho más evolucionado que nosotros ahora, ¿sí? Ellos tenían ya naves para ir al espacio, ellos ya usaban el láser, muchísimo. Entonces, si ya hablamos de láser, ya hablamos de posibilidad, o una de las posibilidades para poder entallar el quartz, dándole el resultado que le dieron, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que se refieren a esa época de Atlántida, que claramente
todavía no está bien demostrado, pero sí hay ya mucho que lo puede demostrar que sí que existió. Y luego la leyenda, ¿no? Que encierra estas calaveras de cristal vendría siendo como la leyenda mexicana de Dragon Ball. Que si se juntan las 13 calaveras, creo que decían los nativos que se va a develar el secreto de la vida o un secreto muy grande. Bueno, si gustas te leo cómo es la leyenda, ¿no? Dice, así como se ha pasado de persona en persona, de voz en voz. Dice, en el mundo existen 13 calaveras de cristal a tamaño natural, y cuando todas sean descubiertas y asociadas, les transmitirán a los hombres todo su conocimiento. Y la leyenda advierte que eso ocurrirá cuando los hombres sean íntegros moralmente. Entonces, yo creo que va a faltar un buen rato, ¿no? Pues como estamos, yo creo que por eso ni las han conseguido. Se habla mucho del año 2012 y se habla en la cuestión de pues de estos cráneos, ¿no? Que se habla de 13 o de estos cráneos que se encuentran dispersos a lo largo y ancho del planeta. Y hablan de un renacimiento de las personas que el 21 de diciembre del 2012 va a ocurrir algo y que está relacionado. Yo creo que son muchas las cosas que se hablan. Por ejemplo, a mí lo que me apasiona de este tema, que me llama mucho la atención, no tanto como la cuestión de que tanto se ha hablado de Michael Hedges, ¿no? Que fue la persona que aparentemente descubrió esta reliquia en unas pirámides en Belice. Curiosamente, el día que cumplía la hija 17 años. Y se dice que ese cráneo, que es de los más impresionantes, viene en dos partes, que es todo lo que es la bóveda craneana y el maxilar inferior. A mí lo que me llama mucho la atención es la antigüedad que data esta gema. 3600 años de antigüedad. Se ha analizado a nivel microscópico, no se ha encontrado ninguna señal de que se haya utilizado algún tipo de herramienta para poderla llevar. Bueno, hubo unos estudios allí en Inglaterra hace poco, creo que fue en mayo del 2008, perdón. Analizaron 2 calaveras, no sé si haya sido la de este arqueólogo. Es que son, bueno, sí. Ok, analizaron estas 2 de las existentes de las 13, no sé cuántas haya. Y se llegó a la conclusión de que eran falsas. Las analizaron microscópicamente y se encontró que habían sido talladas, una tallada con diamante y otra tallada con aleaciones de cobre y no sé qué más, pero se llegó a la conclusión de que eran falsas. No sé si haya sido el caso de... Bueno, lo que pasa es que hay 13 y algunas han sido fraude, pero la compañía Hewlett Packard realizó un estudio que se llamó un examen cristalográfico. Entonces, pues vieron que no tiene ninguna señal de que se hubiese utilizado una herramienta para poder llevar a cabo esto. Las personas que construyeron esta cráneo de cristal definitivamente tenían un conocimiento en cristalografía muy grande. ¿Por qué? Por el eje cristalográfico de lo que es la bóveda craneana es completamente diferente al de la mandíbula. O sea, hace que ellos sabían de la manera en cómo se podía quebrar, romper este cráneo. Entonces ellos construyeron la mandíbula al eje cristalográfico diferente. Otra cosa que me llama mucho la atención y que yo lo anoté, pues bueno, por la cuestión, la prolongación de los globos oculares de nosotros las personas, ¿no? Los nervios ópticos pues se cruzan en la base del cerebro y forman una especie de X, y esto se le llama quiasma óptico, una especie de un grueso nudo en forma de X. Entonces finalmente termina y se conecta en lo que es en la corteza cerebral, en la región del hueso occipital, en esa corteza cerebral del occipital, que es en donde se interpretan las señales visuales. O sea, lo que tú ves viaja a través de esa prolongación, llega al quiasma óptico, se cruza y llega hasta la corteza. Pues bueno, resulta que este cráneo, si tú recorres un haz luminoso desde los ojos de la calavera, ese haz continúa
a través de un hipotético quiasma óptico y termina y se refleja a la altura de la corteza cerebral del occipital. Estamos hablando de una tecnología realmente impresionante. Ahora, no existe en esa época qué tipo de herramienta pudieron, porque es como si así hubiera formado es una sola pieza de cuarzo de 5 kilogramos que no se ve señal de manipulación, y me comentaba Fulvio a mediodía de que lo hicieron con láser, y Fulvio opina y cree que pues sus orígenes están en lo que es la Atlántida. Sí, en lo que es la Atlántida, o en los que son después los sacerdotes de la Atlántida, que son los que fundaron Egipto y que después tramandaron ese tipo de trabajo. Pero yo creo un quartz para cortarlo de esta manera, creo que el láser sea una de las respuestas, y parece que el Atlántida pues usarán ya el láser. No digo que sea la respuesta, puede ser una hipótesis que puede. Mira, la cuestión de a mí lo que me causa mucho es de que se ha hablado mucho y realmente pues el origen, nadie sabe dónde realmente fueron encontrados en realidad, porque otra dice que 2 mercenarios mexicanos en Londres vendieron 2 cráneos, uno el de Mitchell Hedges y otro que se encuentran en el Museo de Londres y en el Museo de Londres en París. Estas personas se dice que eran familiares de Porfirio Díaz, porque otro de los cráneos encontrados y que se le han hecho exámenes resulta que es de jade, con las mismas características, y formaba parte de la colección personal de Porfirio Díaz. Entonces de ahí viene, y es muy probable que estos 2 mercenarios mexicanos que vendieron esto en Londres, y que Mitchell Hedges estuvo pujando en una subasta con el Museo Británico, y finalmente pues adquirió este cráneo por la cantidad de 400 libras. Claro que en aquella época, y no alcanzó el Museo Británico pues ya no estaba en ese presupuesto, y finalmente él se queda con este cráneo. Y claro que él arma toda una faramalla con la hija que cumplía 17 años, se dice que vino a Belice porque era un hombre, digamos que era un Chanoc de la época, un Indiana Jones, Tarzán, qué sé yo, que anduvo por todo el mundo, y se hablaba de que él peleaba con cocodrilos, y que las tribus de quién sabe cuántas culturas le otorgaban a sus mejores doncellas, y muchas historias de este personaje, que inclusive cazaba tiburones en alta mar, con tantas cosas se hablan de este personaje. Digamos que sería un Chanoc, ¿no? O sea, como que un Indiana Jones. Él viene a Belice y le arma todo ese show porque la hija cumple 17 años, que qué casualidad que cuando la hija cumple 17 años lo encuentran, y la hija inclusive con sus manos saca el cráneo. Pues digo yo, a mí me parece, me voy más yo creo que por la historia de esta cuestión, pero el origen es incierto, y es de la cultura maya. Estamos de vuelta aquí en Enigma 900, estamos hablando fuera sobre el dato de cuando esta persona adquiere en esa subasta, es el año 1927, adquiere en una subasta en Sotheby, compitiendo con el Museo Británico en 400 libras esterlinas, y posteriormente pues él era una persona muy fantasiosa, no era escritor y todo, entonces inventa toda la historia de que viene a Belice, que le encuentra, y más que en la región de Belice donde se encuentran, pues como que la cuestión de la cultura maya no se tiene muchos datos de las personas que habitaron originalmente ahí. Otros hablan de que tecnología de extraterrestres, y ya entrando el tema de los extraterrestres, los señales en el campo de trigo, los círculos de cosecha, Elías. Bueno, yo voy a empezar desde el punto de vista de que los círculos son hechos por humanos. Bueno, los círculos se tienen datos a mediados de los 70s, 75, pero son círculos, digamos, muy simples.
Entonces con el tiempo hubo complejidad, como que hubo cierta experiencia para encontrar una metodología para ir haciendo círculos más difíciles de hacer, y entonces es donde atribuyo yo que es hecho por humanos. También se dice que son hechos de noche. Entonces me suena lógico si yo soy una persona que me meto a una propiedad privada de la cual voy a echarles a perder, digamos, metros de cosechas. Entonces me parece más apropiado ir en la noche para no ser visto por los dueños y ya hacer mi broma, lo que se diga, y retirarme. Fulvio, ¿tú tenías algo que nos ibas a leer? Sí. Mira, de lo que estás diciendo ahora, sí, parece que también vieron helicópteros negros que se acercaban a estas zonas y entonces se piensa también eso. Pero también cómo los hicieron en así tan poco tiempo, eso es bastante difícil. Yo tengo un libro en donde encontré muchísimos, ahorita les diré qué libro es, muchísimas figuras de esas. Y me llamó mucho la atención que una de esas fuera la estrella de 6 puntas, situada en el dolmen de la Cueva del Diablo, cerca de Melbourne. Otra que también me impresionó es de hecho la menorá, que es el candelabro de 7 brazos judío también. Entonces ya son 2 símbolos judíos. Vamos a un tercer símbolo judío que encontraron en Barbury Castle el 19 de abril de 1997, de 55 metros, y un molinete con lunas, y el símbolo de la cábala, el árbol de la vida, que encontraron en Border of Down el 4 de mayo de 1997. Son todos símbolos bastante complicados y hechos de una perfección extraordinaria. Estamos hablando en tiempos más recientes, pero los primeros círculos fueron círculos simples. O sea, los primeros, pero si tú ves este libro que yo aconsejo a ti y a todos de comprar, que es de la editorial Sirio y que se intitula Señales, de Werner Anderup y Hans Peter Roth. Ese libro yo lo encontré hace unos meses en la librería de la Plaza del Sol. Creo que todavía se encuentre. Y es fantástico ese libro porque se ven como 500 fotos de trabajos que sinceramente hacerlos en una noche, pues digo, un equipo de veras de expertos que logre hacer eso. Además, aquí dice que los japoneses intentaron hacer, y hay algunas cosas que hicieron esos japoneses, son los de la Suzuki, que hicieron entre los cuales el dibujo de un carro, pero no lograron la misma precisión, y no lo hicieron en pocas horas. Así pero digamos, los japoneses no tuvieron tanto tiempo, digamos, si son las mismas personas que los han estado haciendo desde los 70s. Ya los japoneses están compitiendo contra personas que ya, digamos, tendrían 20 años de experiencia en hacer eso, y creo que ya pudieron crear mejores métodos para hacerlo rápido y complejo. Eso puede ser. Yo no entiendo la razón de que hagan eso, si es nomás para crear pánico en la gente. No lo lograron. ¿Quién financia eso? No lo lograron. Finalmente se necesita dinero. A mí me parece mucho dinero que para hacer una cosa de ese tipo. Muy absurdo. Omar, ¿qué opinas al respecto? Pues yo sigo en la opinión de Elías, pienso, y en YouTube, en internet, se puede ver cómo los puedes hacer tú mismo. Pero son unas porquerías lo que se ve. Sí. O sea, finalmente lo que hacen no lleva la precisión exacta que va. Okay, pero también... como por ejemplo la que hizo Carlos Trejo, que es una porquería. Ok, sí. Pero también tú como persona, digamos, no puedes decir yo los hice y ahí les va esto, porque también ya te estás dando como... O sea, al ataque de los dueños de estos campos de cultivo que están teniendo pérdidas en sus cosechas. Entonces ya serían, digamos, atacados, ya se quieren culpar del daño que hizo mi cosecha. Pero, por ejemplo, una cosa que yo no entiendo es, o sea, ¿con qué finalidad harían los... Ese vendría siendo al último. ¿Qué opinas, Eli? Ese vendría siendo el problema, o el meollo del asunto. No interesa cómo lo hagan. ¿Qué quieren decir? Lo que a mí me han platicado es que son lenguajes de los extraterrestres, en lo cual
estoy completamente en desacuerdo. Si son más inteligentes los extraterrestres que vienen desde Sirio, quién sabe qué, y nos meten en el problema de tener que decir qué quiere decir eso. Por ejemplo, las rayas esas que estoy viendo ahí, con todos los problemas y tener que descifrar. Miren, hasta dónde hemos llegado a la luna. No sé hasta dónde habrán mandado más mensajes, yo nomás conozco hasta la luna. Mandan mensajes en discos, hasta dicen que de oro, ojalá no sea cierto, está muy caro. Grabado, me imagino que en español o en inglés. Bueno, pero que se puede descifrar. Pero esos dibujos, los apunto como si los van a ver, los dibujos definitivamente, yo no creo que sea, a lo mejor sí son extraterrestres, pero definitivamente es una onda artística. No tiene nada que ver con un lenguaje. Porque intento de comunicación pondremos un ejemplo con la civilización, bueno, la tribu que acaban de encontrar en el Amazonas. Es como si ahorita llegáramos y les pusiéramos un graffiti para querernos comunicar. No estoy de acuerdo para nada. Bueno. Dije apenas, está la Menorá, están las Sefirat, los Sefirot, o sea, están símbolos judíos cabalísticos que tienen más que 3.500 años. Hay un montón de símbolos mayas, figuras mayas, y son todos símbolos religiosos, y son todos símbolos espirituales que tienen un contenido mucho más alto de lo que tú piensas. Que después que un artista pueda hacer también uno que hace, que manda mensajes religiosos y a este nivel, pues de acuerdo, pero estos no son circulitos. Si tú le das un ojo, le echas un ojo a ese libro que tengo, o una estrella de David perfecta, o sea, digo, son cosas que tienen un sentido que va mucho más allá de lo que es el puro y simple dibujo. Son mensajes espirituales. El problema es que cuando cualquier mensaje espiritual, por ejemplo, las religiones que dicen que hablan en lenguas. Yo no he asistido, pero dicen, la Biblia dice, van a dar el mensaje en lenguas. ¿Qué quiere decir? Que alguien que habla en español, pero le entiende el que habla en inglés. Entonces, para mí no significa una cuestión espiritual. ¿Qué quieren decir al poner eso es a lo que me refiero? No tanto que sea nada más artístico, sino ¿qué quieren decir cuando ponen la estrella de David? Eso es sería el meollo, bueno, para mí. Para primera cosa deberías saber cuál es el símbolo de la estrella de David, que no sé si tú lo sabes. Porque son dos triángulos, uno que va arriba, uno que va abajo, y tiene todo un sentido y un significado. La menorá tiene un significado muy importante, y los sefirot, el árbol de la vida, más que nunca. Entonces, tú conoces ya los significados de esos símbolos. Te está hablando efectivamente en un lenguaje internacional y multilenguas, porque en cualquier lengua, cuando tú sabes lo que significa ese dibujo, cualquier idioma tú hablas, tú ya te están diciendo lo que es. Sí, el problema, o sea, a lo mejor no me voy a entender. Por ejemplo, ahí estoy viendo unos dibujos, no sé si también, pero definitivamente lo de la onda. Ese es un mandala, ese es el problema. Por ejemplo, cuando este hombre ¿cómo se llama el que sale en la tele? El que sale en la tele empieza a decir, eso nos quieren decir con eso, que sí, que el que hizo ese dibujo viene de allá. Es muy difícil decir eso. Elías, hay una figura en un campo de trigo donde se ve un extraterrestre. Se decía que era en código binario, que venía nuestra estructura del ADN, que venía la estructura del ADN extraterrestre y venía un calendario maya. ¿Qué onda con eso? Bueno, más bien fueron en diferente tiempo todos esos campos. Primero fue en el 76, creo que con el radiotelescopio de Arecibo, mandan una señal al espacio con datos de nuestro ADN, posición solar, etcétera. Entonces, creo que fue en el 2001 cuando aparece un símbolo extraño, o sea, se tomó como un crop circle más. Al año siguiente aparece ya como una respuesta del mensaje mandado por el radiotelescopio de Arecibo. Y entonces cuando te das cuenta que la figura del año pasado era de donde ellos mandaban el mensaje.
y aparte apareció un rostro, se podría decir, alienígena humano, quién sabe si fue el que... ¿Y tú crees que los que hacen los campos de trigo hicieron esto también? Mira, es que mi punto de vista sobre los campos de cultivo es que hay como un 95% hecho por humanos, pero sí existe, claro, una minoría que te quedas con la duda de dónde pensé. Vamos a concluir el programa, es bien interesante, lamentablemente los tiempos en radio se acortan mucho y cuando hablamos de temas así más, pero por favor, Omar, para concluir el programa. Algo que nos deja mucho que pensar es que, bueno, además de que son hechos en la noche y todo esto, y que dicen que pueden ser helicópteros o algo, es algo muy ruidoso y como para recoger a las personas que lo hacen, porque pues alrededor de todo lo demás no se encuentran pisadas, no se encuentra... No, y debes de una logística, imagínate cuánta gente no tiene que estar ahí para hacer una cosa de esas de la noche a la mañana, Elías. 50 metros de radio. 50 metros de diámetro, 70 metros de diámetro. Cosas espantosas. Y además con una perfección. La utilización del número pi. Y para mí sobre todo son de veras muchos de los símbolos que dan. O sea, te digo, yo mencioné los judíos porque son los que la gente más conoce, ¿no? Pero digo, son todos mandalas. Yo creo que la duda que se queda aquí en el aire sería el significado, o sea, si es como intento de comunicación o simplemente plasmar. Se supone que nosotros, según ellos, ya deberíamos saber bien y conocer bien estos símbolos, cuando probablemente hay algunos que los conocen, quien mejor y quien menos. Seguramente los símbolos judíos, los rabinos judíos, se supone que los deberían conocer bien y deberían conocer también bien su mensaje. Bueno, aunque chamacos, llegamos al final. Yo creo que va a meditar un segundo programa para hablar sobre este tema. Antes de despedirnos vamos a escuchar un breve reportaje de Luis Fernando Sosa sobre los círculos de cosecha. Nosotros nos vemos el próximo martes en punto de las 9 de la noche. Esto fue Enigma 900. Eli, muchas gracias. Buenas noches. Fulvio, Elías. Buenas noches, qué placer. Qué placer que estés aquí con nosotros, Omar. Nos vemos el próximo martes. Desde hace muchos años se está dando en algunos campos de cultivo en Inglaterra y otros países nórdicos de una siembra que está alimentando inquietudes y mucha curiosidad. Estoy hablando de los círculos de cosecha. En el siglo XVII se pensaba que era el demonio de cegar. Actualmente hay versiones de todo tipo que intentan explicar el origen de estas enigmáticas formas que aparecen de la noche a la mañana en sembradíos en distintos países de Europa y actualmente en Estados Unidos. Granjeros y diseñadores se han atribuido la autoría de dichas marcas. Sin embargo, aún no se han podido explicar algunos fenómenos que los acompañan. De los círculos emana un sonido como de abejas que incluso ha sido grabado. En algunos se han encontrado sustancias gelatinosas con compuestos extraños. Quienes se acercan a las figuras reportan náuseas y dolores de cabeza. Cerca de ellos se han observado perros ladrando sin cesar, y muchos habitantes de esos pueblos han reportado avistamientos de ovnis. El caso más impactante ocurrió el 19 de agosto del 2001. En el campo de trigo enfrente del radar Chibolton, apareció lo que los científicos consideran una respuesta. 20 años atrás, Carl Sagan y otros científicos lanzaron al espacio una imagen con datos sobre la Tierra, y lo que se puede percibir de la figura marcada es como la contraposición de dicho mensaje, con otros planetas y seres que los habitan. En el mundo de las marcas están apareciendo algunas que no representan a ningún producto y sí nos invitan a investigar y a ver más allá de lo evidente. Nuevas realidades nos están tocando la puerta. Enigma 900. Fenómenos más allá de su comprensión, de su razonamiento, le provocarán miedo. Los esperamos el próximo martes. Enigma 900. X E D T La Reina 900.
El concepto que marca la diferencia en el noroeste del estado. Emitiendo señal desde Avenida Agustín Melgar, número 602, Colonia Centro. 5.000 watts de potencia radial. Con la música y las promociones que no escucharás en ninguna otra parte. La Reina 900, de Grupo Radio Divertida. Este episodio de Enigma 900 ha sido reeditado y masterizado por Rafael Oseguera y DJ Philly López.